quiero que me ayudes a hacer pensar a la gente a ver, en primer lugar, cómo se imaginaban tu generación cuando yo tenía tu edad, cuando yo tenía 21 años, cuando yo tenía 20. Yo calculo que era el año 2000 aproximadamente. Yo creo que con el año 2000 yo tenía 22 años. ¿Cómo te imaginas que yo encontraba un puesto de trabajo en el año 2000? Te doy pistas. No existía LinkedIn. No existía, bueno, no existía ninguna página web. No existía, Internet sí existía, pero estaba a cuentagotas, ¿vale? ¿Cómo te imaginabas que yo buscaba trabajo? Pues tocando puertas, yendo a las empresas a preguntar si necesitaban algo, empresas relacionadas con tu ámbito profesional o por contacto. Sabes que la mayoría de los trabajos que conseguíamos directamente, y a lo mejor esto te va a explotar la cabeza, íbamos caminando por la ciudad y veíamos los carteles. Habían carteles en la calle de se busca camarero, se busca mozo de almacén, se busca esto, se busca lo otro. ¿Qué diferencia puedes ver tú hoy en día en eso? ¿Qué dificultad o por qué crees que existe tanta dificultad ahora para encontrar un trabajo teniendo LinkedIn, teniendo internet, teniendo inteligencia artificial, teniendo tantas facilidades? Pues a ver, yo considero que por dos cosas que están relacionadas pero son diferentes. La primera es la gran competencia que hay ahora, de que ahora hay muchísima gente para todos los puestos y hay cada vez más gente para un número no tan creciente de empresas. Y otro es la facilidad de aprendizaje, en la que antes tú, si eras publicista, en tu caso, pues eras publicista y ya está. Ahora, si tú empiezas estudiando una carrera de publicidad, puedes acabar siendo enfermero, cosas totalmente diferentes, por esa facilidad que tiene, pues, aprender cosas nuevas, materias nuevas, y hace que sea mucho más volátil todo. ¿Y cómo pensabas que estudiábamos? ¿Cómo pensabas que estudiaba yo cuando tenía tu edad? Pues a papel y a palos, básicamente. ¿Cómo pensabas que yo encontraba, por ejemplo, yo qué sé, cualquier término, cualquier palabra que no conocía? ¿Cómo te imaginas que yo iba con mis apuntes a estudiar la carrera? Pues me imagino que con libros, bibliotecas a tope, diccionarios, que son un poco más anticuados, pero sí, No, libros, no, no, guías, anticuado los no, el libros de texto de diccionario. la Si, universidad si hay palabras técnicas que no entendíamos, íbamos al diccionario, está claro. y al final poco más y preguntarle a las personas que sabían. ¿Cómo ves tú que ligábamos en esa época? Pues yo creo que era, no sé, más fácil. Había menos competencia y ¿Tú crees más fácil? yo creo que era más fácil porque ahora al final pues, tienes mucha más facilidad de elección. Ahí puedes elegir por todos lados. Tú sabes que las primeras novias que más o menos eso a los 16, 17 teníamos que llamar un fijo y nos contestaba el padre. Duro, duro. Te tenía que gustar mucho. Tiene que valer la pena, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te imaginas que era la política entonces? Claro, te estoy haciendo preguntas difíciles, soy consciente. Vamos a ver, te estoy preguntando cosas que tú no habías nacido, ¿vale? Pero quiero que te lo imagines para intentar en esta conversación hacer una transición, ¿no? De cómo estamos ahora y cómo lo imaginaremos dentro de 20 años. ¿Cómo te imaginas que era la política entonces? Acuérdate que en el 76, si mal no recuerdo, murió Franco, empezaba una transición en España y la política se había creado un cambio muy grande, ¿no? Por lo tanto, yo nací en ese cambio, no lo viví porque era un niño, pero cuando yo tenía 15, 16, 17 era toda la transición y todo el crecimiento del país. ¿Cómo te imaginas que un político debía de ser en ese entonces? Pues debía ser correcto, debía ser recto, debía hacer las cosas bien, porque la gente yo creo que estaría bastante desconfiada y desconfiaría de todos los poderes políticos, ya que la única experiencia que habían tenido muchísimos de ellos eran pues bajo el franquismo. ¿Tú crees que eran mejor políticos que los de ahora? Creo que eran mucho mejor políticos. Tenían más valores como mínimo, ¿verdad? Sí, y más conocimiento y formación para el supuesto. ¿Conocimiento en qué sentido? Más para empezar conocimiento del país, de la situación real del país, y yo creo que conocimiento en general para el ámbito que estaban ellos pues encargándose dentro de la política. ¿Tú crees que los políticos hoy en día se ponen como una meta empresarial ser político, de ganar dinero? Puede ser. ¿Y antes? Antes no, yo creo que antes lo harían más de manera pues para ayudar y para intentar mejorar de manera activa pues, su sociedad. ¿Cómo crees que antes
nos relacionábamos. Es decir, nuestros amigos, cómo salíamos un sábado. Te recuerdo, no había internet, no había WhatsApp, no había Facebook, no había Instagram, no había TikTok, no había nada. ¿Cómo te imaginas que nos relacionábamos? Pues ahí ya me tocó un poquito más complicado, pero supongo que te relacionabas con los amigos del colegio, los del trabajo o tus vecinos y que tenías relativamente cerca más o menos siempre. Y pues con esos eran los que te relacionabas. Ibas a tocar la puerta o ibas a llamar al fijo, como comentabas antes. Y pues así. ¿Qué ves de positivo en eso? A lo mejor no ves nada. Garantizabas que a lo mejor tus amistades eran más fuertes porque eran las de siempre. Puede Eran ser. escasas, más Eran escasas, puede ser. escasas. No sé, a lo mejor pues más valiosas. Te corrijo, más escasas a lo mejor en el sentido de abundancia, pero realmente un amigo sí era un amigo Era un amigo de verdad. porque era el amigo del colegio, era el amigo de, como dices tú bien, de la calle, era el amigo que tú le decías a las 4 y estaba a las 4, el amigo que realmente compartías con él vivencias y tal. Hoy en día es todo como muy superfluo, ¿no? ¿Y cómo te imaginas, por ejemplo, la sociedad? ¿Cómo te imaginas que la gente tenía los valores de familia o tenía los valores de, no lo sé, de una creación, una vida? Quizás hace 20 años es muy reciente, pero yo creo que antes en general la gente tenía pues esa visión de terminar sus estudios, sea los que fueran, comprarse una casa, casarse, tener hijos, su trabajo estable, aunque a lo mejor no uno para toda la vida, pero más o menos en su misma carrera, no salirse de su camino y jubilarse. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Has hablado mucho con adultos? Suelo hablar con adultos, Sí. 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 ¿Y qué opinas de que tu abuelo, por ejemplo, o tus abuelos, con el trabajo de campo, o con el trabajo de un trabajo normal, podían comprarse una casa, podían alimentar a 3 hijos y a lo mejor si trabajaban mucho podían tener un segundo trabajo y comprarse un segundo apartamento en una zona turística? ¿Cómo lo ves tú en tu mente ahora? Lo veo completamente imposible e inviable, que es una realidad paralela, que yo nunca conocí, no puedo imaginarme hoy en día cómo sería eso. Hoy en día con la dificultad de una persona con su trabajo no puede ni alimentarse él mismo, pues imagínate alimentar a 3 personas. Pero ¿cómo lo ves? ¿Te da envidia, Me te da da envidia. curiosidad, te da que como si quisieras vivir esa época, que vuelva? ¿Qué sientes cuando te digo que tu abuelo podía comprarse 2 casas trabajando en el campo, por ejemplo? Pues no sé, puede ser que me dé envidia, pero considero que esto en cierto modo te hace profesionalizarte más en lo tuyo para destacar. También por la competencia que habíamos dicho antes, hoy en día puedes llegar a eso, no con un trabajo en el campo, creo, pero hay mucha serie de trabajos en los que tú puedes llegar a conseguir ese nivel, pero tiene que ser con mucho esfuerzo, mucho intentarlo, muchas ganas, que a lo mejor antes Sí, más no era complejo, tanto, lógicamente. ahora es más complejo. Pero no, envidia al final, cada uno pues le tocó la vida que le tocó y pedir una vida pasada pues no estaría tampoco.